Señoras y señores, lo prometido es deuda. No voy a decir lo que pienso decir porque el invitado se va a enojar. Así es. Pero me emociona su presencia. Me recuerda a mi viejo, me recuerda el comienzo en la radio, recuerda a Diego Maradona, me recuerda al Mundial 86, al lado de él cuando estaba relatando el gol. Primer mundial en mi caso que pude viajar gracias a que él lo pagó de su bolsillo, porque no había lugar para tantos, éramos muchos los que cubrimos el mundial. Yo había llegado tarde a ese equipo en Radio Argentina y me dijo, vos vas a venir, y me hizo ir al Mundial de México y dormir en la misma habitación que Julio Ricardo, que era el que manejaba los viáticos, y todos los compañeros iban a buscar el viático todas las tardes. Y él me decía, decirle que para este hay, para este no hay. Este ya se la gastó, este no. Señoras y señores, un maestro de vida, un amigo, y esto solo voy a decir. Hagamos de cuenta que Víctor Hugo no está escuchando. Mi viejo, cuando yo le conté que tenía una duda en mi profesión, si seguir dedicándome al derecho o la profesión de periodista, me dijo, habla con Víctor Hugo, él te va a saber guiar. Y si algún día no estoy yo y tenés una duda, y es definitivo lo que vas a hacer, siempre llámalo a él. Señoras y señores, Víctor Hugo Morales, un amigo, un maestro. Un placer, como siempre, Darío, acompañarte, estar aquí. Me impulsan varias razones. Yo siento esta casa como muy amiga. Sí, sabemos. La considero un puntal del periodismo de este tiempo. Trabajé en el arranque de la etapa de las suscripciones, cuando se ponía en marcha el sueño de sobrevivir con lo propio, cosa que el Destape ha conseguido de una manera sobresaliente. Y la otra razón es acompañarte una vez más, como tantas veces vos a mí, en todo lo que he necesitado de asesoramiento, de interpretación de noticias, sobre todo del mundo jurídico. Así que estoy muy a buenas, podemos charlar tranquilamente sin más cruces de halagos. De afecto, no le pongas oyentes que hablen de Víctor Hugo, Cato, si no me va a matar. Me va a matar. Bueno, a ver, yo te escucho a la mañana, en las 7:50, todos los días abrís duro, porque la realidad nos supera cada día. Y vos vas un pasito más de los indignados, es decir, estamos indignados muchos. Y vos vas un paso más porque ya estás diciendo, ¿qué vamos a hacer, no? Estás como desesperado. Es una situación muy compleja para la gente, para lo que nos rodea. Normalmente cuando decimos para la gente nos referimos imaginariamente a un sector de la sociedad. Pero ahora estamos complicados en el entorno nuestro, es decir, ha llegado a todos los niveles. En nuestra profesión, por ejemplo, lo que pasa hoy con Telam, las situaciones que afrontan varias empresas para pagar sus salarios, los ofrecimientos de retiros voluntarios, todo lo que empieza a ocurrir con una película que ya hemos visto, ¿verdad? Ahora, cero expectativa y cero esperanza, por lo que te escucho decir, de cualquier cosa que se pueda hacer, aunque se haga de buena fe, entre comillas. Sí, espero que no se me esté yendo la mano en el escepticismo, pero trato de ser realista. Lo que han hecho es salvaje. Tomar esta medida de la devaluación y la desregulación es el colmo de un neoliberalismo rampante que se lleva por delante las posibilidades de vida, de calidad de vida, ya no solamente de los que están en la franja de la pobreza, sino también de la clase media. Están arrasando con todo. Hay mucha gente que no sabe y hay alguna que todavía no conoce exactamente a dónde va a ir a parar todo esto, porque cuando llegue marzo, abril, cuando lleguen los verdaderos gastos que hay que afrontar, me parece que hay mucha gente que todavía no se da cuenta de lo que está sucediendo, que va a tener que interpretar una realidad de muchísimo dolor. Y tenés una visión, a ver, porque muchos están enojados con los que votaron a Milei, pero vos tenés una visión un poquito más amplia de ponerte en el lugar de ellos y entender por qué votaron esto, ¿no? Y analizás por qué fueron llevados a votar esto, ¿no? Hay una gran estafa en la Argentina. Hubo un país con una calidad de vida que en términos latinoamericanos nos hacía parecer a un estado de bienestar. Hubo unos años formidables para el trabajador, para el jubilado, para el estudiante, para el científico que volvía, para los derechos humanos, para otro tipo de derechos que también son humanos, por otra parte. Hubo una creación de un estado de bienestar. En cambio, en 2015
hicieron todo tipo de trampas, las fake news, las mentiras. Vos sabés cuánto le atribuyo de preponderancia en esto al Grupo Clarín, al grupo mediático que comanda todo esto. Con Nisman supuestamente asesinado, que en realidad cualquier inteligencia sabe que se suicidó, con la Morsa y los 3 crímenes que le atribuyeron a Aníbal Fernández, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, con la fortuna que supuestamente tenía Máximo Kirchner en el Caribe. Con todo eso crearon en 2015 una ruptura de los valores de la democracia. De esa manera fueron envenenando el alma de la gente de tal forma que además al no ser candidata la propia Cristina Fernández, con un candidato naturalmente menos atrayente que ella, con Scioli, se perdió la elección por muy poco. Fíjate vos, con toda la campaña en contra, 1,5 puntos, cómo habrá sido de bueno el estado del país. No hay un indicador de aquella época que lo desmienta. Pero con eso consiguieron instalar un gobierno neoliberal. Hicieron un desastre, perdieron por 20 puntos ya en las PASO, y luego vino lo de Alberto Fernández, que puesto en perspectiva alguna vez, habrá que considerar cuánto malo fue. Yo creo que tuvo enormes debilidades, fui muy crítico de Alberto Fernández, pero cuando uno compara lo que teníamos hasta el año pasado y lo que ocurre ahora, después de esta salvajada del gerente de las corporaciones, que es Milei, después de esto, lo que está pasando en la Argentina me parece muchísimo más grave, y habrá que ordenar un poco nuestros criterios con respecto al gobierno de Alberto Fernández. Pero convengamos que fue un gobierno débil, un gobierno que podríamos decir decepcionó, que no pudo recuperar lo que se había perdido durante el neoliberalismo de Macri. Y esto determinó otro retorno neoliberal que, como todo lo neoliberal, dura 4 años. Porque ese es el tiempo que les lleva a destruir nuevamente a la sociedad y que otra vez tenga que hacerse cargo de sus desatinos un gobierno de carácter popular. Está ocurriendo en Uruguay, vuelve el Frente Amplio casi seguramente, pasa en Chile, ocurrió en Brasil. Después de neoliberalismo rampante, lo que viene es la recuperación para la que designan a aquellos que piensan la política como un medio para mejorar la calidad de vida de la gente. Un dato que dijiste, y lo hablé con el doctor José Ubeira, que va a venir como invitado un día de estos, es que ha tocado a gente de clase media, inclusive clase media un poquito más acomodado. Ejemplo, prepaga, que se desreguló y se fue. Y hay gente que se dice que vende dólares. Y la pregunta es, ¿cuál es la expectativa después que vendiste los dólares? Porque algunos dicen, bueno, yo tenía un ahorro y lo vendí esperando el cambio, esperando que esto mejore. En tus editoriales escuché cómo vas a esperar que algo mejore si va por este camino. ¿Cómo explicamos eso? Que alguien pueda esperar que esto le va a dar cosas mejores. Yo creo que se trata de un sector que no quiere dar el brazo a torcer. Claro. Que sencillamente, como una de las cosas que más nos duele es no tener razón, los argumentos que no tenían para votar a Milei, porque lo hicieron sin un solo argumento válido, lo hicieron por odio, lo hicieron por bronca, lo hicieron por novedad, lo hicieron por las redes, por lo que vos quieras, y tomados, capturados en su inteligencia por esos sectores mediáticos que siempre predominan en la Argentina, todavía no quieren decir, mirá, fui un desastre. Porque para decir que fueron un desastre no alcanza cuando vos te lo confesás a vos mismo y lo admitís. Es que el problema es que el desastre se lo hiciste a otros. Las víctimas no son solamente las personas que votaron a Milei, que ya empiezan a hacerlo claramente, sino todos los demás que no acordaron con semejante personaje para votarlo nada menos que como presidente de la República. ¿En qué tenés fe? Porque yo creo mucho que la gente en la calle, el reclamo popular, las distintas manifestaciones, se viene el 8M, se viene el 24, día muy importante porque es feriado, con lo cual la gente que vaya se la va a ver, porque va por decisión propia. Digo, y hoy habló Pablo Moyano y la CGT acompañó a la gente de Telam y ya hubo un paro nacional. Digo, ¿por dónde ves que puede salir el reclamo popular? ¿Solamente la gente movilizada o tiene que haber algunos dirigentes que encabecen? Siempre tiene que haber conducción. Si no, la gente no sabe para dónde ir ni por qué. Tiene algo en el corazón, pero con eso no alcanza. Los líderes son fundamentales. La CGT está jugando bien. A mí no me gustó hasta hace poco la CGT de Daer, pero Daer ahora se ha convertido en un jugador interesante y esto determina que la CGT
sea un vehículo para la esperanza. No hay nada en el mundo como el sindicalismo. Y no hay muchos países que tengan el fuerte sindicalismo que tiene la Argentina. Por eso es que lo quieren devastar. Esto está pasando en todos lados. Van contra los sindicatos, particularmente en la Argentina. Claro. Por supuesto, con las mismas herramientas de siempre. Hay seguramente sindicalistas corruptos, como hay periodistas corruptos. Estoy seguro que podría nombrar muchos más periodistas corruptos que sindicalistas. Muchos más sectores empresarios que normalmente están convertidos en delincuentes en los últimos tiempos, no todos, se pone el sello el que corresponda, se pueden nombrar algunos, los que generaron los golpes de mercado, los que fueron aumentando los precios sin ningún tipo de piedad para la gente, los que acumularon ganancias como nunca hubo en la República Argentina. Por lo tanto, ante eso, organización. El sindicalismo tiene la llave, por eso no puede fallar. Por eso la CGT tiene que estar en una mezcla de prudencia, pero también de coraje muy amplio, porque es todo lo que le queda al pueblo. Los líderes políticos tienen el problema de la desventaja, pero los sindicatos no. La desventaja numérica que te impide gobernar cuando sos gobierno y que te impide hacer una total oposición cuando no lo sos. Aunque ahora fue tal el dislate, la desventura a la que arrojó al país cada una de las medidas de Milei, sea la ley ómnibus o este DNU que hay que voltear esta semana, sí, si fuera posible, ayudaron muchísimo a una comprensión mucho más amplia de lo que pasa en la Argentina, y esto también es un vehículo de esperanza. Lamentablemente, desde el dolor, desde el bolsillo flaco, desde las privaciones que van a tener que darse, desde no poder poner una gaseosa para tus chicos cuando estabas acostumbrado, estamos hablando de la clase media, cuando tengas que cambiar a los chicos de colegio, cuando tengas que renunciar a la prepaga, cuando no puedas sostener ese tipo de valores o cuando no te puedas dar determinado tipo de gustos. Esta es una sociedad de goce, es una sociedad que cuando tiene una chance sale a gozar. Es una sociedad que tiene un espíritu muy particular. Que disfruta cuando tiene y cuando puede. Y ahora seguramente muchas cosas van a quedar limitadas y esto también va a permitir que la gente comprenda un poco más qué es lo que le hicieron, porque le han hecho una cosa muy grave. La devaluación salvaje y sobre todo la desregulación de precios. Lo que pasó, el DNU que ambientó en una sola noche, la misma mañana que salía en el boletín oficial el DNU, salían los aumentos de las prepagas. Yo pago una fortuna de prepaga, sí, mi mujer y yo, y somos rehenes, muchos, los que todavía podemos dejar otras cosas para mantener la prepaga, pero ¿cuántos? Lo que pasa es que uno en la prepaga ya tiene una historia de vida, tiene la famosa historia clínica y tiene que seguir en ese lugar porque cambiarte a la edad nuestra es como una cosa nueva con los problemas patológicos que ya tenés en toda tu historia. No, es muy traumático. Es muy fuerte. Es muy doloroso. Por eso, como somos rehenes de gente que tiene enormes apetencias en lo económico, tampoco hablo de todos, pero los que uno tiene inmediatamente en la punta de la lengua son personas que han hecho miles de millones a través de las prepagas y que piensan que eso está muy bien y que ya no tienen que tocar nunca. Que para pocos, ¿no? Y que no tienen que tocar nunca más algo de lo que ya acumularon. No quieren ceder nada y entonces cuando hay una pequeña derrota o mediana derrota para comprar los insumos, para comprar algunas máquinas y demás, lo quieren hacer con las ganancias de este mes o con las ganancias del año, pero no lo quieren hacer con lo que en el pasado pudieron ganar. Son multimillonarios. Entonces tendrían que tener un poco más de comprensión. La forma en que se lanzaron a aumentar junto con el DNU, la misma mañana estábamos con esos aumentos, me pareció además que siempre hay algo feo en el comportamiento. ¿Cómo sabían? ¿Cómo con tanta rapidez podían determinar las necesidades que tenían y decretar los aumentos que estamos padeciendo? Y qué feo lo de anoche, ¿no? Con Telan en la madrugada, en forma clandestina, con un mail, porque en realidad no hay ningún decreto, no hay nada oficial que autorice a Milei a hacer lo que hizo anoche, por ejemplo, más allá que puede en el futuro hacer lo que quiera con Telan, lo que hizo anoche es absolutamente ilegal. Son diabólicos, son crueles, impiadosos.
son gente que tiene un gran desprecio por los demás, usa el desprecio como una herramienta política, desprecian al periodismo en general, incluso a los que ahora alcahuetean. Exacto. Pero en el fondo los tienen muy marcados también. Y en cualquier momento ahí estaba Milei hasta discutiendo con Todo Noticias. No sé si viste algún tuit. Sí. Empiezan, porque además no te olvides que le dieron a Elon Musk lo de la cuestión del satélite, de la cuestión digital. Y esto mortifica a Clarín, no porque no tenga todo lo que se puede tener, sino porque siempre quieren tener más y sobre todo, de manera particular, que los otros no tengan nada. No les alcanza con lo que tienen, no les alcanzan con ser felices, sino que necesitan la desgracia de los otros para que la felicidad les sea más clara, más evidente. Es muy triste el comportamiento que tienen. Y Milei, que es un personaje muy pobre en lo intelectual, en lo mental, en lo moral, estamos ante una situación desgarradora para la sociedad. Estamos hablando de un personaje del que se ríe el Wall Street Journal, tal cual, porque fue al Coliseo a ver el Coliseo porque allí se produjo el encuentro de un león con un gladiador. El gladiador era Milei. Se miraron a los ojos el león y el gladiador y se pusieron de acuerdo en que iban a arreglar los problemas de un país que se iba a llamar Argentina 2000 años más tarde. De ese ridículo la Argentina no tiene retorno. Siempre habrá un presidente que, si hablamos de emperadores romanos, se parece a Calígula, es decir, tiene el mismo desquicio de Calígula. Un personaje al que le toman el pelo, no sé si lo vieron, en España, con los perros. ¿Lo pasaste eso? Es divertido, pero muy doloroso al mismo tiempo. Duele mucho porque, a ver, es una bajeza de que alguien de esa calaña sea presidente de los argentinos y que muchos no se den cuenta, porque, a ver, más allá de la ideología, la política, esto está fuera de contexto. Este presidente está fuera del contexto de lo normal. Bueno, uno preguntará, ¿qué es lo normal? Bueno, un presidente que hable en el Congreso, que presente leyes, que tenga ideas, que sean de derecha o no, pero esto va mucho más allá, ¿no? Decir que hace el pacto en Córdoba, porque ahí nació Conan, claro, es muy... Está muerto. Sí, es gracioso. Todo lo que ocurre con Milei nos provoca inmediatamente una risotada. Acto seguido, mucho dolor. A ver, tenemos el video de lo que estabas hablando vos. A ver. A trabajar, venga. Cumbre de asesores. A ver, Milton, ¿qué me traes? ¿Privatizar la sanidad? Ajá. ¿Y cuando alguien se muera, en vez de llevarlo a la morgue, al parque para que juegues con los huesos? Re bien. No sé cómo no se me había ocurrido a mí. Murray. Cagar en el jardín de Cristina Fernández. Yo incluido. Cuenta con ello. Robert, no, pero Robert, ¿qué haces lamiéndote? Ah, qué libertad. Ahí está. Ahí está lo que decía Víctor Hugo, y esto ocurre en varios países, ¿no? No es solamente así. Esto era España, ¿correcto? Sí. No, es una especie de sometimiento de los valores de la Argentina, que promedialmente no tiene demasiado para envidiarle al resto del mundo, pero llevados a la expresión más baja, es decir, del promedio elegir la parte más baja. Y eso es lo que han hecho con la votación por Milei. No lo puedo creer todavía. Se te nota en todos los editoriales, que ¿no? eso haya sucedido. Porque no hay una manera de explicarlo. No hay. Por supuesto, los medios de comunicación, que son los que lo instalaron, hicieron muchísimo para que las cosas... De hecho, vos pasaste un informe, no sé quién te lo dio, sí, ahora voy a decirlo, respecto de el año previo a las elecciones, ¿cuál era el político que más veces salió nombrado? 263 veces era una carrera. Y vos fijate que la estafa ha determinado un dolor muy grande para la clase media. Sigma ha dicho lo de las clases medias. No sé si viste un cuadro que nosotros publicamos con Julián Capazo en mis redes, que es muy interesante. Clase media del 2002 era el 30%, más o menos. La clase media en el 2014 era el 78% de la población. La triplicó.
Pero estaba dicho por el Banco Mundial, si alguien duda de lo que decimos... Ahí tenemos nuestro economista que te puede acertar. Tiene que poner Banco Mundial, 2014, pobreza, clase media en la Argentina. Y la respuesta que le van a dar es que el gobierno duplicó, dice, en realidad el dato era 2,5 veces, 3 veces, pasó al 78% de la sociedad a ser de clase media. Vino Macri, inmediatamente bajó al 50%. Alberto Fernández no pudo contener la caída de la clase media, quedó en 40%, y Milei ya llevó al 30%. Es decir, 30% de los argentinos hoy día son clase media, contra 78% de los argentinos que lo eran en 2014, 2013, 2012, cuando se vivió un auténtico estado de bienestar. No hay manera de superar los indicadores. La renta en su reparto era el 51,7% para la clase trabajadora y el menos del 49% para la élite, cuando históricamente la Argentina de 1930 en adelante, siempre que estuvo lo neoliberal, pasaba a ser el 70% para la élite y el 30% para el pueblo. Perón lo llevó al famoso 50-50 y Cristina Fernández consiguió una cifra todavía más alta del 51,7%. No, los números que te marcan la realidad de la Argentina de estos años te provocan todavía más dolor. ¿Cuál habrá sido el nivel de engaño? ¿De qué manera pueden haber envenenado el corazón de la gente y anulado la capacidad racional de los votantes para que viniese Macri a ocupar ese lugar y hacer el desastre que por lo menos en el caso de Macri muchos no creyeron que se iba a producir? Todo lo que mintió Macri en el debate con Scioli le hizo creer a la gente que Macri iba a hacer algo. ¿Te acordás de ganancias y todo lo que se hablaba en aquel momento? Lo dramático es que ahora Milei más o menos decía lo que iba a hacer. Y lo hace. Se podía entender perfectamente qué era lo que anunciaba. Y lo está haciendo, está ocurriendo. No lo decía en los términos que lo decimos nosotros, una estafa al pueblo para darle a las élites inmensas ganancias. Él no decía voy a robar al pueblo, él decía voy a hacer un ajuste. ¿Qué interpretaba la gente por ajuste? ¿Qué interpretaba por desregulación? ¿Qué interpretaba por devaluación? Que fue un golpe muy fuerte que dieron ellos mismos, junto con los miserables de Clarín, dieron ese golpe diciéndole a la gente lo que permitió, ambientó los aumentos de la inflación de los únicos 2 meses del año pasado que superaron el 10%, llegaron al 12%, creo que fueron septiembre y octubre, agosto 8%, julio 7%, para atrás 6, 5, quiere decir que comparando mes a mes, este mes de febrero, la Argentina había tenido 6. Por supuesto, fogoneaban que era muchísimo y que no se podía vivir. Los mismos diarios que ahora tratan de hacerte comprender que no está mal que estemos en 17 porque estuvimos en 25 o 30, que fue la maniobra, entre comillas, realizada para que la estafa se notara menos. Muy bien. Gaby, adelante. Víctor Hugo, ¿qué importancia, qué papel crees que cumplió la pandemia en todo esto? La pandemia evitó que Alberto Fernández pudiera hacer mejor gobierno. Indudablemente, si venís de la tierra arrasada que deja el neoliberalismo de Macri y a los 3 meses te encontrás con la pandemia, también es verdad que hubo un par de meses antes de la pandemia en las que no había alguna aventura que te entusiasmara. En aquel momento pensábamos que de movida, por ejemplo, Milagro Sala iba a quedar libre. Esto no sucedía. Muchas cosas aguardamos. Pero la pandemia jugó un rol no solamente en la economía del país, como fue en la economía del mundo, sino en las características de la sociedad. Una sociedad individualista, una sociedad que perdió de vista el sentido colectivo y el espacio público y que era más fácil de atrapar. La gente cuando canta en la plaza, cuando reclama en el espacio público, es una gente que se protege a sí mismo. El individuo cuando está solo, cuando no tiene cómo acompañarse con otros,
es más fácilmente dominable por los medios de comunicación, O sea, por las redes ¿crees sociales. que fue un punto clave también para llegar a donde estamos Sí, hoy? la pandemia fue decisiva. La pandemia es un elemento que no se puede soslayar de ninguna manera. Jugó un rol muy importante. Tengo un mensajito para contarles a ustedes dos. Hola amigo, dice, qué grande el maestro con Villarroel, como siempre, en cada primer programa de Darío. Abrazo, dice Ramón Rodas desde Mar del Plata. Ah, es un Qué buena amigo, memoria, un sí. asador de aquello. Mirá cómo está. Tan prendido, ¿no? Atento, atento. A toda la familia le mandamos un gran saludo. Una persona En nombre de la maravillosa. economía te va a hacer una pregunta. Sí, Víctor Hugo. ¿Él a mí? Sí, Sí, pero no de economía, sino de tu Ahora mirada. del CEPA, también, con Julia. Con Julia, con Hernán. Tengo una pregunta de perspectiva, ¿sí? Porque obviamente coincido con vos en la visión pesimista respecto a este gobierno. Yo no creo que este gobierno vaya a revertir nada, sino muy por el contrario, va a empeorar todo lo que ya ha empeorado. Digo, pero pensando hacia adelante, ¿qué perspectivas ves de un rearmado, de alguna fuerza, o de algún colectivo desde el campo nacional y popular que le pueda poner un límite a Yo creo esta- que a lo esta que nos queda es experiencia? Kicillof. Que en torno a él, si los egoísmos y las envidias no predominan, se puede construir algo muy creíble. Kicillof tiene mucha buena imagen, es una persona respetada hasta por los que no lo quieren o no pueden convivir con la idea del peronismo. Por allí tenemos un baluarte fundamental, me parece, Kicillof. Además, con la experiencia de gobierno, en un lugar que no sé si no tiene más dificultades que el propio gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires, que siendo un país no puede tener disposiciones de país, sino que tiene que acordar con la realidad que le plantea el gobierno nacional. Así todo, no se le cae nada, no se le cae la educación, no se le caen las escuelas, no se le cae la producción, no se... Bueno, por supuesto que haber atentado de la manera que lo han hecho contra la construcción, contra la obra pública, hace un daño que le llega también a Kicillof. Allí creo que hay un valor muy, pero muy importante en torno al que se puede pensar en una construcción. Lo otro es la CGT. La CGT, el sindicalismo en general y en particular, porque hay algunos sindicalistas que te inspiran más fe y más confianza que otros, porque tienen más rigor en la lucha y porque también tienen un poco más de poder que otros que solamente tienen poder para subsistir dentro de los sindicatos al frente de los cuales están. Pero como concepto, la Argentina tiene que aprovechar el fuerte sindicalismo que tiene y que ese sindicalismo sea una de las banderas de la lucha que hay que llevar a cabo ahora. Porque Kicillof, como respondiéndote, es una esperanza y una expectativa muy firme, muy sólida. Si no dejan de acompañarlo, esos sectores, que los hay en política siempre, están los formadores de ambiciones descontroladas que por llegar ellos son capaces de impedir todo lo demás, y le ha pasado también al peronismo y le ha sucedido al kirchnerismo, etcétera. Pero ahí en esa chance de apostar alrededor de una persona, yo no creo que se pueda hacer nada sin líderes. Yo creo que no hay partido de los trabajadores sin Lula. No creo que haya Venezuela sin Chávez o sin un continuador real de Chávez, que tuvo la fortuna de ser el único que contó con un continuador que le dio la misma eficacia, o intentó por lo menos, a su gobierno en el caso de Maduro. No le pasó a Correa, que fue traicionado en Ecuador, no le está pasando a Evo, que está siendo traicionado en Bolivia, no le pasó a Lula, no porque lo traicionaran, sino porque Dilma fue más tibia, más débil. Aquello de nombrar al tipo más neoliberal que había como ministro de Economía para ese gobierno ya estaba marcando un principio de la frustración que significó Dilma. Quiero decir que ese sindicalismo muy atacado ahora por el poder real, por algo lo hacen. Esa es una demostración plena de qué es lo único a lo que le temen un poco. Pensaba eso, Víctor Hugo, porque estás haciendo mucho hincapié en algo que evidentemente, como venía bastante denostada, la Sí. CGT, vos mismo lo decías, bueno, el papel que cumplió años anteriores capaz no era el de nuestro agrado, que ahora está cumpliendo un rol fundamental en la lucha, en plantarse. Y pensaba en esto mismo, en la posibilidad de que se pueda crear un Lula acá.
¿Existe esa posibilidad? ¿Vos ves esa posibilidad? Bueno, tendría que ser un Grabois. Mirá. Por ejemplo, decir Alguien que venga de las entrañas de los algo trabajadores. que venga de las entrañas del pueblo trabajador. Exacto. De abajo, ¿no? De abajo. Y estar Sí. en contacto con la gente de abajo. Sí, ahí podría perfectamente pensarse que hay otro valor a considerar también y que está muy en la pelea y que la hace muy bien. La hace muy bien. Sus performances frente a la canalla periodística son excelentes. La última pasada Sí. que tuvo por TN fue muy, pero muy disfrutable. La pasamos, y vos Sí, también la habrás pasado en la radio. Después me cuesta encontrar el gobernador de La Rioja. Quintela. Quintela, que se salió a está hablar muy fuerte. convirtiendo en un hombre sumamente interesante. Les cuesta mucho, de todas formas, la vinculación con el poder real, el temor al poder real, la influencia de cualquier llamado. Te llama Clarín y salen temblando todos, los gobernadores, el de Córdoba, el de Mendoza o el que sea. Porque el poder real es de las corporaciones, pero la corporación más importante es la mediática. Claro. Y es la que determina... La que te da vida, ¿no? Te pone, la te que te da saca. vida o te provoca el deshonor, la que va determinando las cosas. Hubo situaciones, la de Uñac, por ejemplo. Si vos me preguntabas esto hace 2 años, yo te decía que Uñac era un valor. ¿Cómo me hubiera equivocado? Porque Uñac después no acompañó la movida de los gobernadores, porque él tenía la idea de que la Corte Suprema tenía que resolver si valía como candidato o no. Entonces no se quería pelear con la Corte y no acompañó lo que los gobernadores quisieron hacer respecto a esta Corte, que es un drama casi parecido al de Milei, salvo que no los podés atacar por el lado intelectual, como a Milei, que es muy débil en cualquier comparación que hagas en ese sentido. Y un dato, ¿por qué crees que Milei, que atacó a todo el mundo, no ataca a la Corte ni a nadie del Poder Judicial? Y eso que ha habido fallos contra el DNU. Sí, pero estará esperando cosas y situaciones más impresionantes, más importantes. Tuvo un encontronazo ya con Rosati. Ah, sí. Cuando Rosati apostó por Massa, cosa muy mal hecha por parte En la previa, claro. de Rosati, tratando de protegerse a futuro o sacando un poco del alma peronista que alguna vez tuvo. Ahora es un hombre del poder real, sin ninguna duda. Me parece que la Corte se te hace intocable, no la tocan los medios de comunicación. Nadie que tenga algo que pasa por la Corte Suprema se anima con la Corte Suprema, porque en última instancia te pueden mandar preso, te pueden cortar la vida con una decisión, con una firma, y lo hacen sin que se les caiga un anillo. Mira, acá tengo la Constitución que te la voy a regalar. Es chiquitita, te la podés llevar, porque hay 2 miembros de la Corte, que son Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosati, que participaron de la Comisión Reformadora de 1994. Es decir, los que no hacen nada por el DNU y saben que el DNU es un mamarracho, fueron los mismos que crearon esta Constitución. Te iba a llamar para decírtelo en privado. Digo, qué paradoja que los tipos que tendrían que parar el DNU fueron los mismos que escribieron esto, donde está claro que un DNU es de necesidad y urgencia en determinadas circunstancias, que no se puede hacer un DNU de 200.000 artículos, sino que es en un caso concreto. Puedes hacer 10 DNU, pero uno para un tema, uno para el otro. Digo, esta postura que quedan expuestos como redactores de una Constitución de la cual habla Milei pero la viola, digo, ¿qué referencia te merece? La Corte Suprema se debe al poder real. Todos ellos tienen muchas agachadas. Es decir, Lorenzetti, Clarín ya lo denunció como delincuente, ahora lo perdona mientras Lorenzetti le sea funcional. Si vos buscás 5 de diciembre de... y ahora se me va el año, 2014, cuando lo La nota de Clarín, claro. La nota terrible que le sacaron. Rosenkrantz es un delegado de Mañeto en la Corte Suprema de Justicia que participó activamente contra la ley de medios. ¿Qué podés esperar de ese personaje? Que además mintió siempre. Mintió que no iba a fallar en temas de Clarín y lo hace. Mintió que no iba a fallar en temas vinculados a las corporaciones y lo hace muy tranquilo. Tiene ya decenas de participaciones
resoluciones a favor de... Además, él mismo sacó una resolución diciendo, pasaron 5 años, así que ya no tengo ninguna incompatibilidad. Maqueda lo dejan sin poder salir a la vereda en 15 minutos los de Clarín. Lo están perdonando la vida. Maqueda está más sucio que un guardapolvo en una carbonería, qué sé yo. No tiene manera. ¿Quién me quedaba? No, Maqueda, Lorenzetti, Rosengren y Rosati, ya viste los cuartos. Sí, ha sido una desgracia. Pero esto es lo que hace la derecha. En Polonia está un gobierno de centro izquierda, no muy izquierda, pero por lo menos no de derecha, ya eso es importante. Tienen la lucha con 2.000 jueces que le pusieron los gobiernos de derecha que estuvieron antes. Mirá lo que hizo Macri. Macri puso la Corte Suprema, puso Bruglia y Bertuzzi donde no podían estar un minuto y llevan años en ese lugar. Hicieron un persaltum y siguen todavía. Puso a Llorens, mantuvo a Irurzun como el destacado individuo que ponía presa a la gente, tan sinvergüenza y tan bandido, que después, cuando llegó el momento de que cambiaba de gobierno, dijo, bueno, ahora no corre más esto, Sacó una ley, Macri diciendo, no va más el efecto residual que pueden tener los... Inmediatamente después. Inmediatamente. Es decir, estaba muy bien mientras estaban los otros, pero ya no servía cuando vienen los propios. Son muy desvergonzados, todos ellos. Muy triste lo que pasa con el poder político. Y después tenés para reforzar la situación a Borinsky. Bueno, a ver, ¿va a pasar algo en la Argentina? Ojalá que no, porque uno tiende a creer, ya sé que vos me decís, vos creés en los pajaritos de colores, creés en la justicia, que los jueces van a aplicar la ley y el poder real no los va a dejar, o al menos son cómplices del poder real. Va a pasar en la Argentina que un tribunal oral, integrado por los que jugaban al fútbol con Macri, condenó a Cristina. Y ahora puede pasar que ese fallo lo pueden confirmar 2 jueces, Hornos y Boris, que jugaban al tenis. Es decir, no es que salían de noche, era el deporte. Jugaban al fútbol unos y otros jugaban al tenis, ¿no? Para liquidar la carrera política de Cristina. Sí, y la historia comienza con Iguacel, que llegó tan solo para hacer una denuncia. Para hacer una denuncia. Que se la archivaron rápido. Que no tenía sentido. Pero después y juegan con D'Alessio, Fariña y Cohen. Es decir, ese es el triángulo de fe al que se aplican. Y no nombraste a Julián Ercolini, te faltó. Bueno, Ercolini es que se... ¿Sabés quién le tocó la causa de Alberto Fernández? Es incalificable. Esta cosa que están hablando de los seguros. Ercolini. A Julián Ercolini. Bueno. ¿Viste que va tan rápido? Alberto Fernández en este momento está a los altos con este tema, pero ahora pareció que el personaje en cuestión tiene grandes vínculos con Macri. Si lees El Patagónico, es verdad. Es decir, pero esta parte no te la dice todavía Clarín. No. Están concentrados en Alberto Fernández porque esto es la ayuda que todavía le pueden dar a Milei. Alberto Fernández, que fue un amigo de Clarín, ahí está mi amigo Héctor, que no me deja mentir, frase que marcó el comienzo de mi desolación, y era muy temprano. No nos dimos cuenta, pero... Ahí perdiste todo tipo de fe, ¿no? Claro. Bueno, buena parte, por lo menos. Después vinieron otros hechos muy claros, muy evidentes de que... Pero precisaban a Clarín, no sé si Alberto Fernández, pero parte del entorno sí, para deteriorar a Cristina. Porque estas cosas les han pasado también a los que están en los sectores de los gobiernos que anunciamos como populares, nacionales, etcétera. Les ocurre que se den situaciones de este tipo. Lo designan a Alberto Fernández, candidato, lo designó presidente, poco menos. A los pocos meses ya no le atendía el teléfono, ya no le daba bolilla, como claramente resulta de la carta que ella le manda a Alberto Fernández. Muy triste lo que pasó con Alberto, la verdad. Fue un buen candidato, convenció a mucha gente de que podía ser un buen candidato, y después fue desolador lo que hizo, con mucha mala suerte y con algunos juicios en los cuales no hay plena justicia, porque no había con qué compararlo. Entonces el año pasado, sin poderlo comparar, salvo con el gobierno de Cristina y con las expectativas que teníamos nosotros, era un desastre. Comparado ahora frente a lo que ha hecho Milei, yo te diría que la imagen de Alberto Fernández de no haber sido atacada por su amigo Héctor, como lo está haciendo, que no lo deja mentir, pero para mentir él, lo más probable es que esto de Alberto Fernández sea
una aventura periodística. Mirá lo que pasó con Grabois. Tal Mirá cual. lo que sucedió. Lo tuvieron 5 días a Grabois. El mismo día que Grabois fue y les dijo lo que les dijo, yo lo cotejaba, fue con el Gato Silvestre a un reportaje, y mientras yo veía el reportaje, chequeaba, y Clarín ya no ponía una sola palabra de Grabois. Nada. Son muy bandidos y muy peligrosos. Bueno, nene, sé que seguís laburando, estás a la mañana temprano, ahora te vas a otro trabajo, así que gracias por haber venido, sabés que te No, el quiero otro mucho. trabajo ya no lo tengo. ¿Ya no está más? No. No, ¿estás tranquilo entonces? Estoy tranquilo, con tengo las razón, tardecitas con para razón, mí. Con están diciendo razón, porque yo... que Navarro hable con Víctor Hugo. Claro, dicen Se que terminó Navarro el hable mundo con de la, se terminó el mundo de la televisión. Enhorabuena, estoy pasándolo muy bien. A veces Tenemos exclusividad entonces. la de calidad, Víctor Hugo. la calidad de vida a veces puede importar más que el Totalmente. trabajo. Tengo muy bien mi vida en torno a eso con la radio. Yo soy un tipo enamorado de la radio. Incorporaste una hora más este año. Sí, así que vida no me debes nada. Ahora, te voy a decir algo. Nosotros estamos de 2 a 5. Si tenés ganas de estar en la cámara otra vez, estás permanentemente invitado. Así que gracias, nene, te quiero mucho. Gracias Muchas por haber gracias a usted, a todos, a los muchachos allá también. Muchas gracias. Gracias. venido. Le dije que pase lo que pase, Víctor Hugo iba a estar acá, dale.